vos caminás una cornisa que yo creo que son las pasiones de mi vida, o sea, son lo que más me interesa. Vos oscilás en el péndulo entre, para mí obviamente, entre la política y el arte. Eh, y lográs algo que es un análisis político, por supuesto, y hay análisis histórico, de correlación de fuerzas, de análisis sociológico, de todo, pero hay arte, hay Siempre poesía. está el arte. Siempre está el arte en un sentido narrativo, que yo lo utilizo, digamos, cuando hago periodismo o cuando hago literatura, la entrega es la misma. Yo quizás, pasa que es una disciplina distinta, pero lo trabajo como si fuera un cuento el texto. El texto, el análisis político, si vos querés. Claro. A veces sale mejor que otras, pero por supuesto que hay un bagaje cultural, creativo, que es el que me interesa más, ¿no es cierto? ¿Y cuál crees que llegó primero a tu vida? O sea, ¿vino primero la política o la literatura, por ejemplo? Yo soy un profesional de la palabra y yo me resignifico, ¿entendés? Yo parezco el peronismo en esto, siempre me resignifico, siempre puedo aparecer de alguna forma nueva. Mutado. Claro, mutado. Bueno, la mutación es una característica de mi vida, siempre yo. Yo entré a la literatura de casualidad. A ver. Y sí, de casualidad, porque yo era vendedor domiciliario. Se sabe y está en mis libros y demás. Y por mis conocimientos de vendedor, llegué una vez a ser, está contado en Flores Robadas en los Jardines de Quilmes, director de Relaciones Públicas del Instituto Argentino de Ciencias, que hacía cursos de literatura dados por escritores que eran todos un fracaso. Hasta que me buscaron a mí, porque una chica que trabajaba, yo en ese momento estudiaba periodismo, decía que iba a la facultad, pero era un instituto privado de periodismo que me permitía salir de Villa Domínico 3, 4 veces por semana y venirme al centro, ¿sabes lo que era? Y me ofrecen, como yo era vendedor, me ofrecen a ver si podía atender este curso de literatura. Y hice una o dos cosas y se llenó el curso de gente. Fue una de las veces que gané dinero más fácil en mi vida. Pero dijiste, acá hay algo entonces. No solamente acá hay algo. Conocí unos personajes extraordinarios que eran los que daban los cursos, más los cursantes. Yo escribía, pero escribía versos, cosas más o menos de barrio, algún poema para ver si podía seducir a alguna chica, cosas de jovencito. Y cuando llego ahí empiezo a conocer unos tipos, querido, Conrado Lanés Roxlo, tipazo, Dalmiro Sáenz, Abelardo Castillo, Isidoro Blainstein, unos tipos del carajo que no sabes lo que era. Qué bueno sería ser como estos tipos, yo pensaba. Y ahí es donde yo empiezo a mentir que escribo. Razón por la cual yo me hago escritor para justificar mi mentira. De pronto se me pasó y escribí, si vos querés, de más. Y yo siempre cuento una historia que cuando la cuento casi me quiebro, porque es una amiga mía que se suicidó, la señora Marta Lynch, una escritora que casi hoy, una escritora muy poco reconocida, pero cada vez que publicaba una novela era un acontecimiento cultural. La señora Ordóñez, qué sé yo, El cruce del río, una novelista, una señora, y aparte muy mundana, muy centro ella. Y pide a todos los cursantes, anónimamente, que pongan algo de lo que ellos escriben para ver qué material tenía. Y yo ahí le meto de contrabando un cuento mío, que se llamaba, y está publicado, Quiero retruco. Ella, una especie de salita de profesores que había, alguna cosa así,
Dice, estuve viendo el material, dice, más o menos hay algunos temas interesantes, dice, pero hay un monstruito, decía, que yo no sé quién es. Un monstruito que si escribe y sigue escribiendo va a dar mucho que hablar en la literatura argentina. Por supuesto, ese monstruito se cayó. Nunca le dije que era yo. ¿Nunca le dijiste? Nunca le dije que era yo. Ah, pero era un Después galán. hablábamos de colega a colega, tuvimos algunas diferencias alguna vez. ¿Nunca se lo dijiste al fin? No, nunca, no. No se lo dije, no se lo dije. Y quiero retruco un cuento que empieza, mira, yo tengo una memoria atroz. Los muchachos se quedan jugando al truco y los dejo porque no soporto verlos vivir, verlos mintiendo. Porque la vida no es más que eso, una partida de truco donde triunfan los que más mañas se dan para mentir. Eso escribe un pendejo de 19 años, 20 años tenía yo. Y ese cuento, Quiero Retruco, está publicado incluso en todos los cuentos de la manifestación y demás. O sea que ahí sacaste un galardón íntimo del monstruito. ¿Vos? Del monstruito y ahí empecé a escribir desesperadamente y todo mezclado, como una especie de depósito sociológico, porque yo era vendedor domiciliario, había hecho una empresa, quería hacer mucho dinero, era un muchacho de barrio, y empecé a escribir de una forma desorbitada. Por eso digo, me puse a escribir para justificar una mentira. Yo Claro. cumplo hasta con mis mentiras. Bueno, una simulación exitosísima. Cuando me quise acordar ya estaba... Eras un escritor, ya estaba consumado. Ya estaba. Uy, tengo que sacar un libro nuevo porque ahora hago esto, escribo. Ahora escribo y bueno, pues todo tan de rápido. Vos imaginate que yo publico mi primer libro serio, digamos, es La Manifestación, de 1971. El día que salió, hacía 50 años, el último 29 de diciembre de 2021, que se cumplían 50 años, tampoco dije absolutamente nada, como si no hubiera pasado nada. Y después digo, ¿sabes qué? Pues 50 años. Hace 50 años que publiqué La Manifestación, cuentos que todavía se leen, cuentos que están en todos los cuentos. Después publico Don Abdel Salim. De tu viejo, ¿no? Mi viejo, porque en realidad yo pude empezar a escribir, si vos querés, como para justificar la mentira, casi que es una pose que vos lo decís, una frase que casi queda bien. Te puedo contar otra que queda bien, que era para decírselo a los psicoanalistas. Yo empecé a escribir novelas para entender a mi viejo, porque Don Abdel Salim era mi padre. Y a ese muchacho de Quiero Retruco le creció un barrio, una familia, un padre, y todo mi primera época. Vos hablabas de mutaciones, es el primer asís, entonces, esa es la búsqueda. Ese es el asís, es el vendedor que se convierte en escritor. Hermoso, capitulazo. Que se convierte en escritor. Viajes, siempre en mi vida hay desplazamientos, viajes. El desplazamiento Villadomínico Capital era un desplazamiento sociológico, eran 14 kilómetros, pero yo estaba en un barrio donde decía, me tengo que ir a la capital. Claro. ¿Entendés? La capital era... El viaje al centro. El viaje al centro, tomarse el colectivo y a veces con alguna novia tomarse el colectivo para ir a un hotel alojamiento de la capital, que era Constitución, a donde vos creías que era la capital, ¿no es cierto? No importa, hay monomito ahí, vos sos transformado, viajás al centro y volvés. Después tengo toda esta etapa que te digo, que no es que tenga un discurso armado, pero en realidad yo separo mi obra de acuerdo a las circunstancias institucionales de la Argentina. Toda la primera parte de mi obra, que empieza en 1971, Bien. con La Manifestación, sigue
Don Abdel Salim 72, 74 La Familia Tipo y Los Reventados, que tengo la primera mención, Casa de las Américas, La Habana, Cuba. ¿Sabés lo que era eso? En 1974 tener esa cucarda. Hasta el 76. Por supuesto, en toda esa primera etapa estaba una militancia de izquierda que asumo. Yo fui miembro del Partido Comunista durante unos cuantos años. ¿Vos arrancaste orgánicamente ahí? En el Partido Comunista, sí. Mirá. Sí, de pronto, en el colegio secundario, cuando yo estudiaba en el colegio secundario, había toda una onda nacionalistona, tacuarense. Tacuara, claro. Claro, pero que no, yo no entré, pero teníamos que ver esa cosa, San Martín, Rosas Perón, toda esa cosa. Íbamos a lugares, a Salto, donde se tomaba una bebida horrible que se llamaba lágrima de indio, y todo el mundo tenía así como... ¿Bebían lágrimas de indio? Lágrima de indio, había una bebida que se llamaba lágrima de indio. Espectacular, ok. Y donde... ¿Y qué te generaba eso? Así como todos los muchachos tienen amigos que tienen bandas de rock, había bandas de folclore, claro. Porque era una cosa que tuvo que ver con la época. Pero yo empiezo a militar en el Partido Comunista. ¿Y fue medio como contestatario a eso? O sea, si están tomando lágrimas de indio, me voy al PC. No. Algo de eso, con el lágrima de indio es la etapa, te diría, secundaria, de colegio secundario y demás. Yo, en la izquierda, que de pronto uno no sabía, el aire te depositaba en la izquierda. Era un momento... Vos encontrabas a alguien en una reunión, en una fiesta, y la pregunta era ¿con quién te analizás? ¿Dónde militás? Era otro mundo. Había lo natural era tener presente y estar bien ubicado y con la certeza de un futuro revolucionario próximo, que en mi caso me sorprende en el PC. Si no hubiera estado en el Partido Comunista, seguramente hubiera tenido una militancia próxima a la persona que entrevistaste últimamente vos también, y en ese momento la presencia del PC te hacía casi demasiado maduro. ¿Por qué? Claro, porque el Partido Comunista tenía... Era serio. Una cosa de reformista, claro. Muy tomada en joda por todo el resto de la militancia, casi como si fueras un blando en aquel momento, ¿no? A mí, el Partido Comunista me sirvió mucho el marxismo, te diría, hasta como interpretación. Es como lente de análisis. Vos hoy lees algunas cosas que tienen que ver con mi manejo de la dialéctica en alguna obra y que me parece que viene de aquellas lecturas tempranas en un pibe que estaba deseoso de recibir de todo, ¿no? Pero bueno, la primera etapa concluye en el 76. Que viene después la segunda, que es la que comienza en la Argentina en 1976, que paradójicamente me instala a mí en lo más alto porque yo publico mi novela Flores Robadas, ¿no? Flores Robadas en el 80 ya, ¿no? Ok. Que eso viene la etapa, si vos querés, del éxito, el otro escritor. Pero la escribís en dictadura, vos estás escribiendo... Pero claro, la resignificación es que ese escritor se convierte en periodista. Y no solamente me convierto en periodista. Me representaba Oberdán Rocamora. Yo era Oberdán Rocamora. Durante años ni siquiera me identifiqué como Jorge Asís, porque sabía que ese Jorge Asís, había quedado murió. Apartado en el 76. Y silenciosamente, en aquel momento donde decía el proceso no tiene plazos, tiene objetivos y demás, que a vos te parecía que había militares, desesperadamente me puse otra vez a escribir, y muchísimo, y escribía
un bulincito que tenía en Almagro, después lo tuve que alquilar ese bulincito de Almagro, escribía mismo en la redacción, ya a la mañana, la etapa mía de Clarín, iba a escribir novelas y escribía lo que iba a hacer después. Flores robadas, carne picada, la calle de los caballos muertos y canguros, que eso marca la segunda parte, que bueno, que es la que viene con el éxito y tantas cosas, ¿no? Ahí en esta segunda, dicho sea de paso, Flores Robadas tiene para mí lo que es la dedicatoria más estremecedora que leí en mi vida, que es Haroldo Conti, In Memoriam, con signo de pregunta, ¿no? Que es, bueno, de vuelta. Lo único que yo podía hacer por mi gran amigo Haroldo Conti. Y eso Otro tipo que me quiebra, si yo recuerdo. Claro. Era un amigo. Conti era un amigo. Y era un problema porque yo cuando estaba con Conti ya no era comunista, ya ni siquiera era de izquierda. Yo estaba en un pozo de escepticismo atroz que se ve en mis libros, se ve también en parte de Flores. Y tuve la suerte de ser su amigo, ¿sabes? Bueno, supongo que la sensación es que nada nunca alcanza, ¿no? Pero es un honor para mí ser honrado con esa dedicatoria que es de vuelta. Es el vértice entre política y arte. Es muy poderosa, en serio. Yo recuerdo, lo leí y me estremecí. Dije, y en 2 líneas, en una baldosa. Es, bueno, insisto, poderosísima. Hay algo igual de esta mutación que creo que, o sea, tiene que haber sido mucho más grande que esto que estamos hablando acá. Haber pasado del Partido Comunista a redactor en Clarín, ahí hay una operación subjetiva, ahí hay algo que pasa o no sucede nada. Sí que había algo que pasa. Se sabía que yo, digamos, también mi ingreso a Clarín tiene que ver con la magia, con el azar, con lo que era. Yo me iba de la Argentina. Esto está contado en el libro Diario de la Argentina. Yo me iba de la Argentina, pensaba irme a Brasil, había publicado Osas Reventados en Brasil, pensaba irme y yo voy a despedirme de Fernando Sánchez Orondo, llevo algunos ejemplares míos de mi libro para irme y estaban en ese momento armando el concurso Clarín Sudamericana y yo digo, que lo saludaba a Sánchez Orondo, le dicen a Sánchez Orondo, está Jorge Asís, y apareció un tipo, y Jorge Asís, ¿dónde está? Lo quiero. Y al día siguiente me llaman para ir a Clarín. Y yo llegué como dispuesto a quedarme a barrer, y en 20 días era Oberdán Rocamora. Eso, ¿qué es la construcción? Oberdán Rocamora, ¿qué es? Oberdán Rocamora, que es el negrito Rocamora, es personaje de mi novela Los Reventados. Y Oberdán era un nombre que me gustaba, que tuvo que ver, habían secuestrado a Oberdán Salustro. Y publiqué un libro en 1972 como Oberdán Rocamora, que se llamaba Cómo levantar minas. Un libro con el que viví un año y medio, que era un año que yo no tenía ganas de andar por la calle vendiendo cosas. Y escribí un libro en un día, que es... ¿En un día? En algunos lo tienen, sí. ¿Cómo levantar minas por Oberdán Rocamora? Por Oberdán Rocamora, sí. ¿Y funcionó? Y no solamente, lo prohibieron. ¿En serio? Lo prohibió, se prohibió, estaba en la lista de los prohibidos, a veces parecía también Oberdán Rocamora. Y cuando yo empiezo a trabajar en Clarín, mi manera de reivindicar ese Oberdán Rocamora, yo no podía firmar en ese momento, por distintos temas, no correspondía que ese Jorge Asís, que estaba en una lista de escritores de la subversión marxista, y tenían la condecoración cubana. Condecoración cubana encima. Tenía todo. Estaban marcados. Todas estaban. Por eso te digo, es casi un festival ideológico acordarme de todo eso, porque... se mezcla el éxito, el laburo, los años de Oberdán Rocamora, las cosas que yo hice en Clarín, qué sé yo, he estado 40 días en un auto de carrera, corría un auto como navegante, el auto que tenía que llegar, que era de Bordeaux y Fangio.
aparezco en ¿Corriste la... con Fangio como Verdán Rocamora? Corrí, salí con... Todo esto está contado en el Buenos Aires de Verdán Rocamora. Pero Jorge, ten en cuenta que acá hay nuevas generaciones mirándote Sí. que no saben esto. No saben qué es Verdán Rocamora. Capaz, si los apuras, no saben qué es Fangio. Sí, puede ser. Pero yo me sorprendo, porque la verdad tengo una relación con los jóvenes que a mí me reconforta, te diría. Porque siento, a ver, es muy cómo presentártelo sin quedar como un patán o el colmo del ego. Siento que yo soy reivindicado por los hijos y casi te diría a veces hasta los nietos de los que me negaron y me combatieron. Hermoso. Eso es una maravilla. Porque tengo demostraciones cotidianas de esto que te cuento. Y aparte, todas estas cosas que yo te cuento así, medio alocadamente, y que no sé por qué surgen, porque yo casi de mi pasado ya no quiero hablar, porque tenés que explicar muchas cosas, el origen, la calle, el barrio, la izquierda, el éxito que nunca se pudo disfrutar, porque yo no podía disfrutar de mi éxito. ¿Cómo es eso? Por favor, desarrolla eso. No podía disfrutar de mi éxito porque era una etapa indigna, ¿entendés? Eran los años del proceso militar. Yo termino mi novela en el 78, la publico recién en el 80. Ya era otro momento del proceso, pero viene ese éxito en ese momento, que está todo publicado en distintos medios y demás, donde empiezo a ser objeto de polémicas. También tenés que hablar de un tipo que tenía 30 y pico de años, se llevaba todo por delante, habré metido patas, habré tenido actos de soberbia atroces, pero fueron momentos muy difíciles, por lo que era la Argentina. Está todo contado, qué sé yo, tenía escritores que yo más o menos admiraba y de pronto uno aparece y te dice que sos el éxito del nazismo. Y otro declara... Gente que vos admirabas, que de repente que tenían que yo era el éxito del nazismo, que mi literatura era neofascista. Todo esto que te cuento, todos lo saben y está contado. De los momentos feroces que yo pasé cuando voy a presentar un libro mío afuera, en Europa, y casi había movidas para impedirlo. Para hostigarlo. Y después viene el otro momento que también está contado. Yo tengo un libro que se llama Cuaderno del Acostado, que vos sabés. Sí, Turco, pero no te enojes, recordá que es para la gente que no lo sabe. Bueno, para la gente que no, para la gente que no sabe, después de todo ese éxito y de toda esa cosa que fue feroz, que felizmente años hasta después de Malvinas, cambia el país, viene el tema en que yo me quedo solo. ¿Por qué? Bueno, pasó el tema del fenómeno Asís, me habían aniquilado de afuera, broncas adentro, yo me voy del diario, me voy mal, me voy con broncas, publico mi novela del diario de la Argentina, que fue atroz y que eso es objeto también de mitificaciones, de cosas, del Turco. Y después, a partir de 1983, 84, yo dejo de trabajar en Perfil, y pasan 6 años donde yo no tengo nada que hacer en la Argentina. Y famoso. Que eran los años en que yo vivía de repercusiones de ese pasado, publicaba algunos libros, pero ya no tenían, por supuesto, el eco, pero o no se publicaba. ¿Eso no te vuelve loco, eso? Para
nada, y eso tiene que ver con cosas que ahora todo el mundo quiere negar, pero en aquel momento era la época de Alfonsín. Y no era que los tipos... Eran mis lectores. El problema es que no sabían qué hacer conmigo, porque estaba la novela de Clarín. Y no había que irritar al monstruo. Razón por la cual no había un lugar para trabajar. No solamente para trabajar, un lugar para aparecer. Claro. ¿Entendés? Y no es victimización, es real. Y yo lo que hacía era vagar por Buenos Aires. Tenía un par de amigos, me bancaban, tomaba café porque no te podés quedar todo el día en tu casa. Hubo un año entero que lo único que lo utilicé fue para planificar mi partida del año siguiente. Y bueno, fueron años que todo está contado en Cuaderno del Acostado. Y algunos libros que publiqué también en esa época, Partes de Inteligencia, cuando me doy cuenta que me seguían. Mi novela sobre los servicios de inteligencia, que es una novela que después, cuando pasó, si vos querés, toda la época del Acostado, fue mucho más leída y valorada. Y de ahí, como salgo también por la política. Me resignifico nuevamente, del exitoso al caído, al que se recupera, y termino con un tratamiento de su excelencia como embajador en Francia. Suscríbete al método.